La historia que estoy a punto de contarles siempre ha sido recibida con risas y burlas por mis amigos más cercanos, pero les juro que es real. Siempre me han encantado las ventas de garaje. En los días libres de verano, suelo pasar el tiempo recorriendo distintos lugares en busca de esos anuncios de venta, perdiéndome en la satisfacción de descubrir una ganga inesperada. Hace unos 2 años, estaba haciendo exactamente eso, manejando sin rumbo, siguiendo carteles, cada vez más adentrada en zonas rurales. Me encantaba perderme por las carreteras secundarias, son allí, en esos lugares remotos, donde a veces se encuentran los mejores tesoros. Fue en una de esas rutas que vi un cartel de venta de garaje al borde de la carretera, junto a una gran roca que tenía algo esculpido. No recuerdo con exactitud lo que decía, pero algo en mi mente lo asoció con esos mensajes religiosos que se ven en iglesias, algo como el refugio de Dios, o algo por el estilo. Decidí que valía la pena investigar. Si se trataba de una organización religiosa, probablemente habría cosas interesantes. Giré mi camioneta por un camino largo y estrecho, lleno de grava. Los árboles se abrieron poco a poco y me encontré ante un claro donde se erigía una hermosa casa blanca. Frente a ella, largas mesas cargadas de ropa doblada, juguetes infantiles y otros objetos dispersos. Aunque no había nada que llamara particularmente mi atención, lo más inquietante fue notar que todas las personas en la propiedad, unas 30 en total, vestían exactamente lo mismo, usaban monos grises. Sentí un nudo en el estómago. El único que parecía estar curioseando los artículos, aparte de mí, era un anciano que había llegado en su propio camión. Éramos los únicos visitantes en medio de esa marea de grises. Cuando me disponía a irme, la mujer que estaba en la mesa de la caja registradora se me acercó con una sonrisa extraña. Mientras hablábamos, me di cuenta de que detrás de la casa había una fila de pequeñas edificaciones grises. De ellas, hombres y mujeres en esos mismos monos grises iban y venían sin descanso, como si estuvieran cumpliendo una rutina mecánica. Traté de seguir la conversación con cortesía, pero ella pronto notó que miraba fijamente hacia las construcciones. Sí, todos vivimos aquí. Es maravilloso. ¿Te gustaría entrar y conocer más? Su mirada se tornó intensa, casi delirante. Algo en su tono me puso los pelos de punta, y mientras buscaba excusarme, noté cómo hizo una señal discreta a 3 hombres que estaban cerca, organizando las mesas. Me rodearon en cuestión de segundos. De verdad, pasa. Predicamos la paz y la palabra de Dios. Te va a encantar. La mujer me tomó la mano con una fuerza sorprendente y comenzó a arrastrarme hacia la casa. Los hombres, silenciosos y serios, me cerraban el paso por todos lados. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras intentaba balbucear una excusa. Fue entonces cuando el anciano, el único otro cliente, se acercó. Parecía haber estado observando todo desde lejos. Miró a la mujer directamente a los ojos, y con una calma que no coincidía con la situación, dijo: «Lo siento, señora, ambos tenemos que irnos. No creo que esté interesada». La mujer pareció desconcertada, pero me soltó de inmediato, y los 3 hombres se retiraron lentamente. Aquel hombre, delgado y de aspecto frágil, tomó mi brazo con firmeza y me llevó hacia mi camioneta. A medida que nos alejábamos, noté como todos los que vestían esos monos grises se giraban a mirarnos en silencio, sus ojos clavados en cada uno de nuestros movimientos. Mientras trataba desesperadamente de encontrar mis llaves en el bolsillo, el anciano se inclinó hacia mi ventana, y en voz baja, me susurró: «Deberías irte de aquí lo antes posible». Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer las llaves. Logré encender la camioneta, pero al intentar girar en el camino de grava, la camioneta se deslizó hacia un pequeño barranco que bordeaba el sendero. Sentí como el pánico se apoderaba de mí. «Tranquila», dijo el anciano con una calma inquebrantable. «Pon la tracción en las 4 ruedas». «No sé cómo hacerlo», respondí entre susurros desesperados. La camioneta era nueva, y nunca antes había usado la tracción en las 4 ruedas. Apenas tenía unos meses con ella.
Él, con una paciencia que solo alguien de su edad podría tener, me explicó paso a paso cómo hacerlo. Me guiaba con precisión mientras yo luchaba contra el terror y la grava suelta bajo las ruedas. Finalmente, logré sacar el vehículo del barranco y dispararme de vuelta hacia el camino principal. Apenas tuve tiempo de gritarle un agradecimiento antes de que él volviera tranquilamente a su camioneta. Más tarde, cuando le conté la historia a mi familia y amigos, la respuesta fue siempre la misma, risas y comentarios despreocupados. Seguramente era una venta de garaje en la casa de algún miembro de una iglesia, me decían. Pero algo en mí sabía que no era así. En los días siguientes intenté volver a la zona, pero nunca más encontré el cartel ni la roca esculpida. Era como si aquel lugar hubiera desaparecido. A veces pienso que lo que sucedió fue real, que estuve a punto de ser arrastrada por una secta, una que probablemente opera fuera del radar. Y cada vez que lo recuerdo, doy gracias a ese anciano. Si no hubiera intervenido, no sé qué habría pasado conmigo. El encuentro ocurrió hace muchos años, cuando aún era muy joven. Fue alrededor de 2001-2002, y yo tendría entre 11 y 12 años. Mi tío había mostrado interés en comprar un terreno cerca de Red Oak, Oklahoma. No sé exactamente dónde estaba, pero eran varias hectáreas en una zona profundamente remota. Aquella mañana de sábado, mis padres y yo decidimos acompañarlo para inspeccionar la propiedad. El trayecto desde nuestra casa duró más de 3 horas. A pesar de lo tedioso del viaje, todos disfrutábamos de los paseos en coche. No esperábamos que fuera una salida particularmente emocionante, pero era una oportunidad para cambiar de aires. Sin embargo, desde el primer momento en que llegamos, algo en el ambiente me incomodaba. La propiedad no tenía nada especial. No había casas cercanas, ni rastro de otras personas, salvo algunos pájaros revoloteando. La densa arboleda no transmitía serenidad, sino una sensación de aislamiento que me puso los pelos de punta. Aparcamos al borde de una carretera desierta y nos adentramos en el bosque para explorarlo. Mi tío hablaba emocionado sobre la posibilidad de usar el terreno para cazar, una idea que me resultaba poco atractiva. Mientras caminábamos, el día era soleado, pero había algo extraño. Una sensación indefinible que pesaba en el aire, una presencia invisible que parecía seguirnos con cada paso. Todos lo sentimos, aunque mi padre y mi tío lo tomaron a la ligera, riendo nerviosos. Mi madre, sin embargo, estaba intranquila. La piel se le erizó, y a cada rato miraba sobre su hombro, como si temiera que alguien estuviera acechando entre los árboles. Su ansiedad crecía a tal punto que insistió en que debíamos irnos, sentía que algo, o alguien, nos observaba. Después de un rato, llegamos a una pequeña construcción roja. Parecía un cobertizo, aunque he visto cobertizos más grandes en los patios de casas suburbanas. Sin embargo, parecía bien construido, y no estaba mencionado en los planos de la propiedad. La puerta estaba entreabierta, invitándonos a descubrir lo que ocultaba en su interior. Nos acercamos con cautela y, al abrirla por completo, nos envolvió un hedor nauseabundo. Dentro, encontramos latas de comida abiertas, una manta sucia tirada en el suelo, y un olor penetrante y fétido, uno que no había experimentado antes. Era el tipo de olor que te hace preguntarte si lo que estás percibiendo está, de alguna forma, podrido o contaminado por algo que no deberías descubrir. Nos invadió el pánico. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que no debíamos estar ahí. Si alguien estaba viviendo en ese cobertizo, no sería el tipo de persona que querríamos encontrar. Decidimos regresar al coche, pero nos dimos cuenta de que habíamos caminado demasiado lejos en el bosque, y no estábamos seguros de cómo volver. La sensación de ser observados se intensificó, haciendo que cada sombra pareciera moverse con nosotros. Mi respiración se volvió más pesada con cada paso, como si algo estuviera a punto de alcanzarnos. Finalmente, tras caminar lo que me pareció una eternidad, encontramos la carretera,
pero estábamos a unos cientos de metros del lugar donde habíamos dejado el coche. Fue entonces cuando presenciamos algo que jamás podré olvidar. En medio de la carretera, justo frente a nosotros, había un gato gris oscuro, en llamas. Su cuerpo, cubierto de fuego, se retorcía de una manera imposible. No podía comprender cómo un gato podía estar ahí, en medio de la nada, envuelto en llamas. El calor del fuego era reciente, la escena todavía humeante. Pero lo más perturbador no era el gato en sí, sino la total ausencia de personas o vehículos a la redonda. No había ninguna señal de cómo o por qué aquello había ocurrido. El miedo se apoderó de nosotros. Corrimos hacia el coche, jadeando y mirando por todas partes, esperando lo peor. Al llegar, vimos que algo lo había arañado profundamente desde el capó hasta el maletero, dejando una marca larga y desgarradora en la pintura. No había explicación lógica, pero en ese momento no nos importaba. Mi padre logró arrancar el coche de inmediato, y nos alejamos de ahí lo más rápido posible, con el corazón palpitando en nuestras gargantas. Afortunadamente, ese fue el único daño que sufrimos, al menos físico. Porque el miedo y la inquietud de ese día se quedaron conmigo durante mucho tiempo. Aunque al final, mi tío decidió no comprar el terreno, el recuerdo de esa experiencia aterradora permaneció en mi mente, transformándose con los años en una de esas historias que uno cuenta en reuniones familiares, intentando convertirla en algo casi gracioso. Pero anoche, todo volvió a mí de golpe. Mientras veía un episodio de BuzzFeed Unsolved en YouTube, mencionaron la desaparición de una familia, los Jamesen, que ocurrió en la misma zona donde habíamos estado. Era un caso sin resolver, envuelto en teorías sobre sectas y gatos muertos. Murieron unos 7 años después de nuestra visita. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el escalofrío que recorrió mi cuerpo al escuchar esa historia me hizo preguntarme, ¿mi familia evitó por poco ser asesinada por una secta, por brujas o por algo peor? ¿O simplemente nos cruzamos con un ermitaño que no quería que estuviéramos en su bosque? Nunca lo sabré, pero cada vez que lo recuerdo, siento un miedo que no he podido dejar atrás. Siempre había escuchado a algunos amigos de las primeras naciones hablar de los hombres árbol, espíritus o guardianes que habitan dentro de ciertos árboles. Aunque la idea siempre me resultó intrigante, la descartaba como una simple leyenda. Ahora, antes de continuar, déjame aclararte algo, esta es una historia sobre hombres árbol, pero no los espíritus de las tradiciones indígenas. Lo que nosotros enfrentamos era algo mucho peor. Éramos 6, ese fin de semana. Yo, mi novia Ashley, Eric, G y Joe, Mike, un jugador de la NFL con la complexión de un muro de ladrillos, Jake, adicto a los videojuegos y a otras cosas que es mejor no mencionar, y su novia Jasmine, que no soltaba el cigarro ni para respirar. Habíamos decidido acampar en una zona remota al norte de Alberta. Para que te hagas una idea, Eric y yo somos aficionados a las armas, y ambos llevábamos pistolas. Esto fue años antes de la administración Trump, cuando aún era legal llevarlas. Nunca habíamos tenido motivo para usarlas en nuestras salidas previas, pero esta vez, las cosas serían diferentes. Llegamos al campamento cerca de las 8 de la noche. El sol ya había caído, y montar las tiendas en la penumbra no fue fácil. Eric encendió los faros de su camioneta para iluminar el claro donde nos asentamos, rodeados por un denso muro de árboles. Era como si los árboles, con sus ramas retorcidas y hojas crujientes, nos estuvieran observando. Ashley y yo colocamos nuestra tienda lo más lejos posible del fuego, buscando algo de privacidad. Al ver las sombras danzantes de nuestros amigos, proyectadas por el fuego sobre los árboles, una sensación helada me recorrió el cuerpo. Las figuras se retorcían y parecían deslizarse entre los troncos, casi como si alguien más estuviera allí. Sentí una opresión en el pecho, cuando vi a Ashley detenerse en seco, supe que ella también lo sentía. Más tarde me confesó que creía haber visto algo moverse entre los árboles, algo que se deslizaba silenciosamente entre las sombras.
Poco después de instalar el campamento, me di cuenta de que había olvidado mi sombrero de vaquero de la suerte en el coche. Sí, puede que suene ridículo, pero ese sombrero siempre había estado conmigo en cada campamento. No iba a romper la tradición ahora. El problema era que mi coche no estaba cerca. Después de un incidente en el que se quedó atascado en la cuesta, lo había dejado en el aparcamiento junto al lago, a unos 300 metros a través del bosque. Eric, que quería acercarse al lago de todas formas, decidió acompañarme. Le dimos a Mike un walkie-talkie para mantenernos comunicados y nos adentramos en la oscuridad. A medida que avanzábamos entre los árboles, la sensación de opresión aumentaba. El bosque era un laberinto negro, denso, como si la propia oscuridad nos envolviera. El crujido de las hojas bajo nuestros pies era el único sonido, hasta que no lo fue. Un susurro. Leve, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para detenernos en seco. Miré a Eric, él había oído lo mismo. No nos movimos por un momento que pareció eterno. El viento apenas soplaba, pero los árboles parecían susurrar entre ellos. Entonces, de algún lugar a nuestra derecha, algo se movió entre el follaje, rápido pero furtivo. Mi mano instintivamente se posó en el arma, el corazón latiéndome en la garganta. Un murmullo. Voces. Eric me miró, y aunque no podía ver sus ojos en la penumbra, ambos sabíamos lo que el otro estaba pensando. Todas las películas de terror que habíamos visto, todas las escenas de acción, nada nos había preparado para esto. Mi mano se posó en su espalda. «Corre», le susurré. Y corrimos. Nos abrimos paso a través del bosque, tropezando con raíces y ramas, pero sin atrevernos a mirar atrás. El susurro de las voces se volvía más fuerte, más urgente, como si algo nos persiguiera, invisible pero implacable. Cuando finalmente emergimos en el aparcamiento, ambos nos giramos hacia el bosque, pistolas en mano, jadeando. El silencio que nos rodeaba era denso, sofocante. El viento había muerto. Solo el sonido de nuestras respiraciones cortaba el aire. Después de unos largos segundos, Eric rompió el silencio. «Nos seguían, ¿verdad?» «Sí», respondí, con la voz entrecortada. «No estamos solos aquí». Llamé a Mike por la radio, mi voz entrecortada. «Mike, ¿me copias?» La estática crepitó un segundo antes de escuchar su respuesta. «Adelante, ¿qué pasa? ¿Alguien más se ha ido del campamento después de nosotros?» «Negativo. Todos estamos aquí. ¿Qué está pasando?» «Mierda, escucha, pensamos que puede haber alguien más aquí con nosotros. Mantén los ojos bien abiertos». «Copiado». Eric se volvió hacia mí, su expresión tensa, pero intentando mantener la calma. «Quizás estamos exagerando. Podría ser otro grupo acampando». «Sabes que no es eso», respondí, mi voz baja, pero firme. Ambos lo sentimos allá atrás. «Estamos en peligro, Eric». Abrí la puerta del coche con manos temblorosas y recogí mi sombrero de la suerte junto con otras cosas. Mientras lo hacía, Eric escudriñaba el bosque, su mirada fija en la oscuridad, buscando cualquier movimiento entre los árboles. Giré sobre mis talones, iluminando con la linterna la vasta negrura frente a nosotros. No vi nada, pero eso no significaba que estuviéramos solos. Sabíamos que teníamos que atravesar ese bosque de nuevo para llegar al campamento. Después de 5 minutos de discusión, decidimos que nuestra imaginación nos estaba jugando malas pasadas. Eric tenía razón, solo porque hubiera alguien más ahí no significaba que estuviéramos en peligro inmediato. Pero el miedo seguía ahí, agazapado, esperando. No podíamos bajar la guardia. Antes de adentrarnos de nuevo en la oscuridad, volví a llamar a Mike. «Mike, volvemos. Esto no es una broma. Hay alguien aquí y no quiero dispararte por error». «Entendido».
Con la linterna en una mano y el bikini en la otra, Eric y yo nos adentramos en el bosque. Cada paso era lento, pesado. El silencio alrededor solo intensificaba la sensación de peligro, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente vimos las luces del campamento, aceleramos el paso, ansiosos por volver a la seguridad del claro. Pero justo cuando nos acercábamos, lo escuchamos. Un canto resonante y gutural rompió la quietud, un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Provenía del bosque a nuestro alrededor, profundo, inhumano. Todos en el campamento alzaron la vista, congelados por el terror. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Jake. Mike se puso de pie, su rostro pálido, mirando hacia la línea de árboles al norte. Miren. Aparecieron varias figuras oscuras, emergiendo lentamente del bosque, como sombras deslizándose hacia nosotros. Parecían personas, pero algo en su movimiento era antinatural, perturbador. Estaban vestidos con un camuflaje denso, casi como si fueran parte del bosque mismo. Parecían seres pantanosos, avanzando en silencio, con una intención escalofriante. «Retrocedan», grité, alzando el bikini y apuntando hacia las figuras. Disparé al suelo frente a nosotros, el ruido resonando en la oscuridad. Las figuras se detuvieron, pero solo por un momento. Poco después, un disparo rompió el aire desde lo profundo del bosque, la bala impactando cerca de nuestros pies. «¿Mierda?», gritó Eric. «Tirador». Nos congelamos. Alguien nos estaba apuntando desde las sombras. Sabían exactamente dónde estábamos, y habían disparado para advertirnos. Era una advertencia clara, nos querían fuera de allí. «Tenemos que irnos», dije con un nudo en la garganta, mi mirada fija en las figuras que seguían acercándose lentamente. «Vale», respondió Eric, con la voz temblorosa. «Hemos recibido el mensaje». Comenzamos a recoger lo poco que pudimos y lo arrojamos a la parte trasera de la camioneta. Las figuras se habían detenido, pero cada vez que miraba hacia ellas, parecían estar un poco más cerca. Otro disparo resonó, esta vez golpeando un faro de la camioneta de Eric. El mensaje era claro: váyanse. Dejamos las tiendas atrás. No había tiempo para desarmarlas. Cuando Eric arrancó la camioneta y encendió los faros, lo que vimos hizo que se me helara la sangre. Había más hombres árbol, tantos que era imposible contarlos. Estaban a solo unos metros, rodeándonos completamente. Debían haber al menos 300, todos inmóviles, observándonos. No hacían ruido, no se movían. Solo estaban ahí, como estatuas macabras, sus rostros ocultos en las sombras. A pesar de estar rodeados, no bloqueaban el camino. Eric condujo con cuidado entre ellos, y nos abrimos paso por el sendero de tierra. Miré por la ventanilla trasera una última vez, y lo que vi me dejó una marca indeleble. Los hombres árbol estaban junto al fuego del campamento, quietos, observándonos mientras nos alejábamos. No se movían, pero podía sentir sus ojos sobre nosotros. El viaje en coche fue un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar, como si al romper el silencio, algo terrible pudiera ocurrir. Todos sabíamos lo que acababa de pasar. Sabíamos que lo que habíamos visto no tenía explicación, pero no hacía falta decirlo en voz alta. Al llegar al lago, mi coche seguía allí, ileso. Ashley y yo nos subimos y seguimos a Eric hasta la autopista. Esa noche fuimos a la policía, pero, como era de esperarse, no pasó nada. Ni una sola investigación, ni una llamada de seguimiento. Pero yo sé por qué. No estoy bromeando cuando digo que había al menos 300 hombres árbol en ese claro. Si era alguna clase de secta, seguramente tenían conexiones con la policía local. Podrían habernos matado fácilmente. Tenían un francotirador listo para eliminarnos, y podían haber asaltado el campamento sin esfuerzo. Esa noche tuvimos una suerte tremenda. No sé quiénes eran, ni qué estaban haciendo allí,
pero hay algo de lo que estoy seguro, no quiero conocer las respuestas a esas preguntas.